Queridos amigos, bienvenidos a este coloquio del Inter-American Institute for Democracy con don Jorge Ortiz, que es un afamado periodista ecuatoriano. Como ustedes conocen, él es licenciado en leyes y está activo en los medios de comunicación del Ecuador desde el año 1972. Hemos invitado a don Jorge Ortiz para que nos hable hoy día sobre el tema la justicia y la libertad de prensa en el Ecuador. Si hay alguien que desde el punto de vista de la prensa y desde el punto de vista de lo que es el proceso político que hoy día vive el Ecuador puede hablarnos de este tema, creemos que es Jorge Ortiz. Quiero recordarles que los coloquios del instituto son eventos en los cuales un experto nos habla de un tema específico, como en este caso el doctor Ortiz, y después los asistentes, los invitados, debatimos con la única regla del respeto recíproco y la libertad absoluta para el debate. Sean ustedes bienvenidos y quiero decirle a don Jorge, a nombre del instituto, gracias por atender nuestra invitación y use usted esta tribuna pues para mostrar la situación del Ecuador y sin duda para continuar con esa defensa tan valiente que lo caracteriza y que ha motivado nuestra invitación en pro de la libertad, la democracia y la institucionalidad de su país, que son los temas de principio que nuestra institución defiende. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, doctor Sánchez, y señores, buenos días. Muchas gracias primero que nada por esta invitación. No lo esperaba, no había tenido nunca un contacto con el instituto, desafortunadamente, y para mí ha sido muy grato saber que hay una organización como esta, de la cual ya había oído, por supuesto, que está trabajando por rescatar en los países amenazados de nuestra América los valores de la libertad, sobre todo, que yo creo que es el valor fundamental del ser humano, sin la cual no se puede vivir. Voy a hablar muy informalmente, espero que ustedes, del momento que lo consideren oportuno, me interrumpan, me corrijan, me aclaren lo que haga falta, por favor. Hace pocos días conversaba con una persona que había vuelto al Ecuador después de un tiempo en el exterior y me vio ahí, me escuchó en alguna radio que yo seguía con mis alegatos y me decía: no te cansas de batallar, has tenido 40 años de andar peleando contra todos los gobiernos. Y yo le decía: sí, estoy agotado, estoy exhausto de batallar, estoy exhausto, pero la alternativa a dejar de batallar es morirme. O sea, no creo que el periodismo, particularmente el periodismo, tiene razón de ser si no es crítico. El periodismo tiene que ser crítico. Con frecuencia se dice que es el primer poder, el cuarto poder. Yo no creo que sea un poder, yo creo que es más bien un contrapoder. Lo que trata de hacer es balancear la sociedad frente a los gobiernos, como casi todas las instituciones humanas, como casi todos los seres humanos, tienen muy buen concepto de sí mismo, un concepto que generalmente rebasa sus verdaderos alcances y sus posibilidades. Pues a los gobiernos no les gusta ser criticados. Y al contrario, tratan de exponer siempre visiones idealizadas de la realidad, visiones que muchas veces corresponden con su propia percepción de lo que ocurre en su entorno. Y el papel de la prensa es mostrar la otra cara de eso, decirle a su respectivo país qué hay detrás de esas maravillosas cadenas, de esa información oficial, de esos boletines, de esas presentaciones, que obviamente dan imágenes de sociedades tranquilas, progresando, trabajando, donde hay confianza, donde hay seguridad, donde hay estabilidad, donde hay paz, donde rige el Estado de Derecho, sea o no sea verdad. Entonces, si el periodismo no es crítico, no tiene razón de existir, y por lo tanto la labor del periodista es necesariamente cuestionar, necesariamente. Y en el Ecuador yo diría que quizás a diferencia de muchos países de la América Latina, el periodismo ha sido singularmente independiente, singularmente independiente. No ha habido empresas periodísticas que tengan grandes intereses, que tengan vínculos
con grandes corporaciones. Ya voy a hablar de una excepción, porque esa excepción me incumbe, pero en general el periodismo el periodismo no ha tenido esas vinculaciones, y por no haber tenido esas vinculaciones, por haber podido ser independiente, ha podido ser crítico. Y el ser crítico le ha permitido a la sociedad, en la sociedad, tener un buen nombre basado en que se ha visto que defiende los intereses nobles de la sociedad, no los intereses transitorios o las banderas políticas o intereses corporativos, en absoluto. Claro, eso nos ha permitido también a nosotros los periodistas ser independientes. Ahora bien, ¿por qué podemos ser críticos? Ahí empieza la discrepancia que solemos tener los periodistas con los gobiernos autoritarios, y en el caso ecuatoriano actual con el presidente Rafael Correa. Él con frecuencia pregunta: ¿y ustedes a quiénes representan? Los periodistas, ¿a quiénes representan? ¿Qué elección han ganado? ¿Por qué tienen derecho a hablar? Y claro, mi respuesta es: representamos a las personas que nos ven, que nos oyen, que nos leen. No tenemos un mandato como el mandato que recibe un político en las urnas, un mandato a determinado años de distancia, con un plazo largo. Tenemos un mandato efímero, circunstancial. Es un mandato de un día. Yo hoy te veo, hoy te oigo, o hoy te leo. Mañana no sé. Pero por eso mismo el mandato que recibe el periodista es un mandato muy vivo, muy vibrante, porque es un mandato que se tiene necesariamente que renovar todos los días. Hoy también te veo, hoy también te escucho, hoy también te leo, porque lo que sigues diciendo me sigue pareciendo adecuado. Ese mandato te lo puedo retirar mañana, porque simplemente con poner otra emisora de radio, cambiar el canal de televisión, o no leer el artículo en el periódico, o comprar otro periódico, ese mandato se agotó. Entonces el periodista tiene que estar más imbricado con la gente, con sus anhelos, con sus necesidades, con sus frustraciones, incluso que el político sabe que tiene 4 años para trabajar. El periodista sabe que recibió la confianza por ese día, y que si no trabaja bien, le retiran ese mandato al día siguiente. Entonces los periodistas tenemos para hablar el mandato que recibimos de los ciudadanos cada día. Representamos al ciudadano que cree en mí, o que cree en el de al lado, que me retiró su confianza en mí porque dejé yo de representar sus intereses, sus anhelos, sus gustos. Entonces, ahí hay una discrepancia de fondo con los gobiernos y con los gobernantes autoritarios. Creen que solamente ellos tienen derecho a opinar porque ellos recibieron el mandato en las urnas, pero el mandato en las urnas no es en democracia el único mandato. Hay otras formas de mandato, hay otras, y los periodistas tenemos sin duda uno. Permítame que vea mis notas así de rato en rato, porque sí. Claro, esta necesidad de ganarse el mandato cada día, de ganarse la confianza del ciudadano cada día, de renovar esa confianza cada día, hace que la prensa tenga algo muy vivencial. El periodista está obligado a saber todos los días qué pasa, y a saber también el lado oculto de la noticia, el lado que no se informa. Ahí está la pasión que el periodista tiene que tener para investigar, para informar, y para hacerlo con rigor, para hacerlo con apego a la verdad, para hacerlo con objetividad, para hacerlo de una manera fidedigna, rigurosa, y también, por supuesto, crítica. Pero claro, fácil no es. Todos los gobiernos, en el caso ecuatoriano, y voy a hablar básicamente desde la vuelta al sistema constitucional y democrático en el año 79, todos los gobiernos se han sentido incómodos con la prensa. Pero claro, los gobernantes se dividen, creo yo, en dos, ¿no? Los que entienden el funcionamiento de las sociedades libres y entienden que la tolerancia es inevitable, que tengo que aceptar esas críticas aunque no me gusten, que tengo que recibirlas, muchas gracias, que tengo que recibirlas aunque me desagraden y aunque discrepe con ellas,
y los gobernantes que se sienten con el derecho absoluto de mantenerla controlada la opinión pública. En el caso ecuatoriano ha habido gobiernos en este periodo democrático, como el gobierno del presidente Febres Cordero, después el gobierno del presidente Gutiérrez, que trataron de alguna manera de ejercerle alguna presión a la prensa. Ciertamente no con la agresividad, con la violencia, con el criterio totalizador del gobierno actual. Pero lo han intentado hacer. Claro, ahora esa agresión ya se ha vuelto absolutamente frontal, ya ni siquiera se disimula ni se esconde. Cada día es más desembosada. Y es entendible que así sea en el caso actual, en el caso ecuatoriano actual, porque el gobierno ecuatoriano, pues el presidente Correa, cree en el poder absoluto. Más de una vez él se ha declarado jefe del Estado, entendiendo que ser jefe del Estado significa ser jefe de todas las funciones del Estado, lo cual es desconocer las esencias mismas de este sistema que fue inventado en el siglo XVII y XVIII, primero por tratadistas franceses y británicos, y después aquí en los Estados Unidos por los tres autores de los papeles del Federalista. Desconocer la esencia misma de este sistema absoluto, como ustedes saben, proviene etimológicamente de absuelto, y significa, pues lo entienden como absuelto de toda limitación legal o real. Y entonces en ese convencimiento de que están absueltos de toda limitación legal o real, se sienten en el derecho de hacer lo que sea necesario, lo que las circunstancias exigen, para tener ese poder absuelto, ese poder absoluto, ese poder sin límites. Claro, este poder absoluto, este poder absuelto de todo límite legal o real, pues proviene de los tiempos de las monarquías absolutas, en que los gobernantes creían o decían gobernar en nombre de un mandato divino, el mandato divino de los reyes. El problema es que ahora se quiere hacer lo mismo en un sistema al menos formalmente democrático, y entonces se atenta contra formas básicas de convivencia de la gente. Ustedes que viven en los Estados Unidos o que están transitoriamente en este país, saben que ni en la Declaración de la Independencia de 1776, ni en la Constitución de 1789 aparece ni una sola vez la palabra democracia, ni una sola vez, ni en la Declaración de Independencia ni en la Constitución de los Estados Unidos, porque quienes crearon este país se dieron cuenta que más importante aún que la democracia es la libertad, y que había que, primero que nada, garantizar la libertad de los ciudadanos de este país que estaban naciendo. Incluso advirtieron, y para eso crearon una serie de procedimientos indirectos de elección, advirtieron incluso contra el peligro de la dictadura de las mayorías. Hay una forma también de dictadura que es la dictadura de las mayorías, cuando esas mayorías no respetan los derechos de las minorías. Ese es el caso que estamos viendo en los países que padecen este socialismo del siglo XXI. Los derechos de las minorías no existen, no se respetan, no se mencionan siquiera. A nombre de las mayorías se atentan contra una serie de principios. Y no es que la democracia y la libertad sean incompatibles en ningún caso, pero en una situación extrema de elegir entre libertad y democracia, creo que la precedencia la tiene la libertad. Y no se puede, a nombre de la democracia, aplicarle restricciones, cortapisas, frenos a la libertad. Lamentablemente eso está ocurriendo singularmente en el Ecuador. Así muy rápidamente voy a tratar de describirles cómo empezó este proceso. El presidente Correa, y ustedes todo esto seguramente que les cuento ya lo conocen bien, quizás unos pocos detalles pues, podrán haber pasado inadvertidos.
cuando llegó al poder ya había advertido de su intolerancia hacia la crítica y su repelencia hacia la prensa. Yo creo que fui el primer periodista directamente insultado por él, y él lo hizo antes de ganar la elección, cuando todavía era candidato, que un día un colega mío del canal en el que yo trabajaba, Teleamazonas, le hizo alguna pregunta que le incomodó. A él le incomodaba todo lo que no sea alabarle. Y sí, y entonces le dijo, eso no es así, no sé qué, eso es una defecio. Eso le debe haber dicho Jorge Ortiz. No le haga caso, Ortiz. Él es un ignorante, él es un mediocre, él no sabe nada de nada. Aunque bueno, sí debe saber de maquillaje, esas cosas que se ponen ustedes, los de la televisión, cuando salen, ¿no? Que era una agresión absolutamente. Yo ni siquiera le estaba haciendo la pregunta, ni él tenía absolutamente ni la más mínima constancia de que fuera yo quien le hubiera transmitido esa pregunta. Pero claro, ahí ya demostraba la intolerancia el señor, la intolerancia que hizo que unos pocos periodistas desde la campaña electoral tuviéramos cierta resistencia hacia él. Después de eso, ya una vez elegido, empezó una campaña sistemática. Les contaba este episodio de antes de ser elegido, cuando todavía era candidato, para decirles que no es como él y su gente con frecuencia dicen, que ya en el ejercicio del poder vieron que un gobierno democrático salido del voto popular, del respaldo mayoritario, de los caudales callejeros, ya en el poder se dio cuenta que este poder fáctico era un poder perverso, destructivo, un poder que representaba intereses ocultos, intereses torcidos, y que trabajaba con afanes desestabilizadores. Sino que ya antes de ser presidente, él ya tenía una visión contraria a la prensa independiente, porque en su plan, que responde a un modelo que todos ustedes lo conocen y lo vivimos y lo sufrimos todos los días. En ese modelo el periodismo independiente molesta, porque por eso que decía eso del absolutismo, eso del absuelto de todo límite, de toda limitación legal o real. Y el poder ciertamente, la prensa es ciertamente ese antipoder que más molesta a estos gobernantes autoritarios. Y entonces apenas empezó a asumir el poder, y empezó una campaña muy sistemática, primero de asumir todo el poder real. Empezó destituyendo al Congreso con un golpe de mano en las Cortes Constitucionales, en el Tribunal Supremo Electoral, que se llamaba por entonces, destituyendo 57 diputados en algo que en una democracia verdaderamente en función pues sería inaudito, sería intolerable. Pues ocurrió con uno de los pretextos de los más absurdos. Después de eso se convocó a una asamblea constituyente. En esa asamblea constituyente se pusieron ya serias limitaciones a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, al derecho a la crítica, a la disensión, a la reunión, a la opinión. Concretamente, y por eso yo les decía que los medios han sido en general independientes de poderes económicos, con una excepción que fue el canal en el que yo trabajé del año 2001 al año 2010, el canal Teleamazonas. Teleamazonas era un canal independiente, una cadena nacional grande con sede en Quito, que con sus anteriores propietarios quebró por simplemente manejos equivocados, deficientes. Y una vez quebrado, el dueño, el mayor accionista de ese canal fue al banco donde había consolidado sus créditos, al Banco del Pichinche, y les dijo: les entrego las llaves y liquiden esto, y después pues hacemos un neteo, vemos si ustedes me deben o yo les debo, y saldamos cuentas. La gente del banco se dio cuenta que lo que había que hacer era invertir más, levantar ese canal, porque así como estaba en ruinas era imposible de ser vendido, de manera que el banco recuperara todo lo que había prestado a este señor. Y entonces decidió invertirlo, y ese canal empezó a funcionar y volvió a ser en un momento el primero del Ecuador. Yo empecé a trabajar entonces con este canal después de haber trabajado en otros, y nunca
en 9 años y medio que trabajé, nunca recibí una orden que tenga que ver con temas políticos. Nunca me dijeron esto sí, de esto hay que hablar, de esto no hay que hablar, esto hay que defender, esto hay que atacar, esto hay que promover. Nunca jamás. Tampoco me ocurrió en mis trabajos anteriores. Y cuando hubo discrepancias, yo salí de 2 medios grandes del Ecuador por discrepancias basadas en temas políticos. Yo he perdido ahora con 3 trabajos, 3 ocasiones me he quedado, así como ahora en el desempleo, porque cuando se llega a una situación límite, pues no hay más remedio que salir. Yo creo que todos los periodistas finalmente terminamos trabajando en el medio, y lo hacemos tarde o temprano, en el medio con el cual de alguna manera, o en uno de los medios con el cual de alguna manera nos identificamos, nos sentimos cómodos, cuya opinión compartimos. Sería imposible que yo trabajara en un medio cuyas opiniones me parecieran intolerables, y a ese medio le parecería absurdo que yo trabajara ahí. Entonces, en ese sentido, pues un medio de comunicación lo que hace es decirle al periodista, dale, opina. Saben que hay una coincidencia básica en las formas de ver el mundo, y entonces uno puede opinar con libertad sin que le estén diciendo todos los días que tiene que decir, y en mi caso no ocurrió jamás. Sin embargo, en la Constitución de 1908, del año 2008, en la Constitución que hizo Correa para él, para su mandato, para su era en la historia del Ecuador, que él espera que sea muy larga, según todo lo indica, en esa Constitución incluyó un artículo con evidente dedicatoria a este canal, porque decía: quienes tengan medios de quienes sean accionistas de instituciones bancarias o financieras no podrán tener acciones en medios de comunicación. El caso notorio, significativo, era Teleamazonas, era para tratar de cerrar a Teleamazonas. Se le dio un plazo de 2 años, en cuyo transcurso los dueños del canal trataron una serie de veces de empezar a hacer las gestiones para venderlo, pero se encontraron una y otra vez con resistencias por parte del gobierno que ponían obstáculos, que ponían dificultades, y que finalmente terminaron enviando subterráneamente el mensaje: mientras esté Ortiz ahí no van a poder venderlo. Y con esa presión, y la presión que significaba que se queden en la calle 495 empleados directos, más decenas o cientos más de personas que trabajan por contrato, productores, realizadores, camarógrafos, actores, con esa presión de que había el riesgo de que, cumplido el plazo, se cierre el canal, tuve la necesidad de renunciar, de dejar el camino abierto. Lo hice sin pedir absolutamente nada a cambio, ni de recibir nada a cambio, simplemente con una convicción de que ese canal debía subsistir, y que la manera de que subsistiera era facilitando su venta, que en realidad tengo entendido que se concretó. Pero desde entonces, el ataque a los medios se ha vuelto aún más agresivo, porque se ha empezado a utilizar a la justicia, a los jueces, para frenar a los medios de comunicación y las opiniones críticas. Esto era un hecho prácticamente sin precedentes en el Ecuador, por lo menos sin antecedentes cercanos, y por lo menos no tan obvios, tan directos, tan masivos y tan abusivos. El primero, el más notorio, el más voluminoso de estos casos, que ustedes conocen muy bien porque entiendo que tienen alguna amistad con Emilio Palacio, fue el juicio al diario El Universo, al que, por 2 líneas en un artículo de opinión firmado por el responsable de ese artículo, inventándose una teoría disparatada, descabellada de la responsabilidad coadyuvante, pidieron 80 millones de indemnización, y el juez, que obviamente los jueces ya no operan con libertad, los que no reciben consignas directas sí tienen el miedo a flor de piel, le terminaron concediendo 40 millones de dólares y dictándose órdenes de prisión. Claro, el presidente, por entonces, con una presión internacional que en ese caso fue muy significativa, se vio en la necesidad de dar marcha atrás, pero ya había logrado lo fundamental, que es sentar el precedente. Ya se sentó el precedente, ya hay jurisprudencia en ese sentido, ya un fallo judicial de que se puede enjuiciar a un medio por un artículo incluso firmado por una persona, y que el medio tiene responsabilidad coadyuvante, lo cual
es algo inaudito, sobre todo porque no establece ningún tipo de excepción. Entonces, yo durante 20 años hacía entrevistas en los programas políticos de la mañana, que eran en realidad los grandes espacios de debate político en el Ecuador. Invito a alguien. Ese alguien dice algo que le incomoda. Es en vivo, es en directo, no hay edición, no hay ningún tipo de censura ni de forma de censura. El momento que una persona diga algo, lo pueden enjuiciar a la persona, lo pueden enjuiciar a mí, al medio, porque sin ese medio no hubiera sido posible que ese señor cometiera esa injuria. Al mismo tiempo no hay manera tampoco de que ese medio impidiera que se perpetrara esa injuria. Entonces es absolutamente... Entonces, ¿qué le queda hacer al periodista y qué le queda hacer al medio? Suprimir esos espacios. Y hoy vemos que en los espacios de esos de opinión, la gente de la oposición, la gente crítica, la gente cuestionadora, prácticamente está excluida, prácticamente desaparecido, porque la amenaza con los jueces es diaria, es constante. Después del caso del Universo viene el caso Gran Hermano, en que dos periodistas, seguramente ustedes ya han conocido a alguno de ellos, sí, ¿verdad? Algo me comentaron, sí. Escribieron un libro que nunca pudo ser totalmente desmentido y que al contrario los hechos parecerían, a medida que transcurren, que ocurren esos hechos, parecen darles la razón. Todavía. Y parece que había más incluso, exacto. Se volvió a sentar otro precedente, el precedente de que nuevamente se puede condenar por injurias y se puede aplicar esto de la responsabilidad coadyuvante. La realidad con esto, y no solamente para los periodistas, pero sobre todo para los periodistas, es que en el Ecuador no nos sentimos protegidos, amparados por el sistema judicial. No nos sentimos amparados y protegidos por los jueces, sino amenazados por ellos. Porque los jueces evidentemente cumplen consignas. El presidente Correa siente que parte de ese mandato que recibió en la Constitución del año 2008, que recibió en la consulta popular de mayo de 2011 y que recibió en su reelección de febrero de este año. Como parte de ese mandato, él siente que puede hacer y debe aplicar una serie de procedimientos para eliminar lo que él describe como la prensa corrupta, defensora de intereses torcidos, malvados y ajenos a las necesidades reales del país. El primer paso es contraer todo lo posible el sector informativo privado. La prensa independiente, la prensa privada tiene que ser constreñida, reducida a su mínima expresión. Ya un par de veces ha dicho que él considera que la información debe ser, como la justicia, un tema de administración del Estado. Así como no hay jueces privados que surgen de ningún tipo de instituciones. Igualmente la información debería ser una atribución exclusiva del Estado, un servicio que dé el Estado a los ciudadanos. Y sin duda ese es su objetivo y seguramente a largo plazo tratará de aplicarlo. Y el segundo instrumento, aparte de esta reducción de los espacios independientes de información y de opinión, el segundo tema es la ley de comunicación que, según ha anunciado la gente del gobierno, está por salir, lo hará en las próximas 6 semanas como mucho. Esta ley de comunicación tiene algo que es intrínsecamente malvado e intrínsecamente peligroso. Yo creo, y esa fue mi posición aún contra mucha de la gente de la oposición y mucha gente con la que diariamente cuestiona la forma de proceder del gobierno, que defendió la necesidad de una ley de educación. Yo desde el primer día dije, creo que la ley de comunicación tiene un destino único, que es el tacho de la basura. Allá hay que ponerla porque una ley de comunicación es indispensablemente, por definición, amordazante. No hay sentido que haya una ley de comunicación que no sea para amordazar, porque si es para evitar injurias, excesos, atropellos,
Existen leyes civiles y penales vigentes que se pueden aplicar cualquier día, en cualquier circunstancia, a cualquier periodista sin que tenga absolutamente, gracias doctor, sin que tenga absolutamente ninguna protección por su condición de periodista. Eso no lo exime de nada. Pero esta ley tiene una cosa aparte, en sí misma tiene una cosa terrible, y es que tiene demasiados ámbitos grises, demasiada discrecionalidad. Entonces la ley o los proyectos de leyes que están circulando y que seguramente en este texto se aprobarán, dicen, por ejemplo, que no podrá publicarse noticias que, digamos, la más obvia de todas en apariencia, que alteren la verdad. El problema es, ¿quién decide qué es verdad y qué no es? Esto lo decide un consejo de comunicación en que la representación del gobierno no es que va a ser mayoritaria, va a ser única. El gobierno va a controlar a todos y cada uno de los medios, de los integrantes de este consejo. Entonces, ese consejo decidirá. Y hay otros temas aún peores, que atente contra el buen nombre del país. Lo cual significa, por ejemplo, que ni siquiera a lo mejor se pueda publicar una estadística oficial nacida del Banco Central. Porque si mañana el Banco Central publica en esos boletines que no circulan pues como hojas volantes, pero que están por ahí, cifras oficiales del Banco Central diciendo, por ejemplo, que el Ecuador el año pasado tuvo una cifra de inversión bajísima, muy inferior, la 10ª parte, la 20ª parte que Colombia, que el Perú, que Chile, que el Uruguay, el gobierno podrá decir, aunque sea una información oficial, la publicación de esa nota atenta contra el buen nombre del país y lo afecta porque desalienta la inversión, crea un ambiente de desconfianza para los negocios. Y entonces ese consejo, con esa capacidad de discrecionalidad, podrá pues aplicar sanciones cuando quiera, como quiera, contra quien quiera. Eso no ocurrirá. Y no ocurrirá por el motivo más penoso imaginable. No ocurrirá simplemente porque para entonces todos los periodistas del Ecuador estarán callados, por decisión propia, en defensa propia. Alineados. Este momento ya hay gente de los medios, sus dueños, sus responsables, sus accionistas, sus autoridades, que dicen, el primer objetivo es sobrevivir. No hay mal que dure 100 años, las dictaduras todas terminan cayendo, no es época de dictaduras, el mundo actual es una época de democracia, y democracia, entre otras cosas, significa alternabilidad en el ejercicio del poder. Lo que hay que hacer es sobrevivir hasta que esto pase, para recuperar después las formas de expresión de la prensa independiente. Y ese mensaje a sus periodistas: cállense, no digan nada, no opinen, no investiguen, no averigüen, incluso no lleven a opinar a gente que pueda decir algo que el gobierno pueda tomar a mal. Este momento el periodismo en el Ecuador ya está autocensurado. Antes de que con la ley Mordaza, valga la redundancia, le amordacen, la prensa ya se amordazó. Claro. Quedan unas pocas voces libres, unas pocas voces independientes que con mucho coraje, con mucho valor, con mucha convicción de sus deberes, de sus obligaciones, de sus derechos como ciudadano y como periodista, han tratado de seguir hablando, lo hacen, denuncian, defienden, informan, pero hacerlo primero es cada día más peligroso. El presidente Correa, en esas horrorosas intervenciones que tiene los sábados, en que descarga todo el odio que este hombre lleva en su alma, pues se ha dedicado a poner grandes pantallas como a las personas más buscadas, los delincuentes más perseguidos. Saca con frecuencia las fotos de los periodistas. Hemos salido ahí pues varios periodistas presentados como enemigos de la sociedad, como defensores de intereses torcidos. Y toda esta acusación, prensa corrupta, periodistas corruptos, debería, en 6 años y más que tienen el poder, debería haberse concretado ya en algún juicio por calumnias o por casos directos de corrupción. El Universo no es un caso de corrupción, el Gran Hermano no es un caso de corrupción, pero si tan corrompida es la prensa, ¿por qué no la enjuicia? ¿Por qué no hay un juicio directo? Simplemente porque esto es simplemente un resultado de una propaganda asfixiante, agobiante, que ha taladrado el intelecto, especialmente de las mentes más vulnerables,
que han caído en el juego, que han caído en esta fervor de la propaganda. Y así con la prensa amordazada, pues el Ecuador va a empezar en mayo próximo el tercer periodo presidencial del presidente Correa. No cabe duda que en los próximos meses será reformada la Constitución para introducir la reelección indefinida. Se harán una serie de cambios más para prolongar el poder, porque el modelo tiene pautas muy claras. Y el primer mandamiento de este modelo es: cuando tomes el poder, no lo vuelvas a soltar. Y así vimos que un candidato moribundo, prácticamente con un pie y medio en la tumba, fue candidato. Y hay otro país en América Central donde el presidente es un hombre muy disminuido por sus vicios, amoral, y que se sabe que no gobierna él sino su cónyuge, y sin embargo cuando llegan las elecciones vuelve a ser candidato, porque el modelo es ese. En el caso ecuatoriano, pues más aún, tenemos un hombre sano, fuerte, vigoroso, con una codicia inmensa de poder, insaciable. Inaudito pensar que no volverá a ser candidato, con lo cual el modelo se profundizará. Para entonces la prensa independiente ya habrá desaparecido. Silenciar a la prensa no significa callar a unos pocos periodistas, sino significa callar a la sociedad. Cada vez más sectores de oposición, críticos, industriales, empresarios, organizaciones sociales, en el caso ecuatoriano, organizaciones indígenas, gremios, sindicatos, habrán perdido vías de expresión. Solo habrán quedado los medios a través de los cuales se puedan cantar alabanzas al gobierno, a su modelo y a su líder infalible y perpetuo. Entonces, termino diciéndoles lo que empecé diciéndoles, ¿no? Cuando me preguntan: ¿no estás exhausto de tener 40 años de esa actitud crítica? Sí, estoy exhausto, pero no me queda más remedio que seguir.